Sin rodeos, la dinomanía ha regresado pisando fuerte. Después de casi 15 años de estar encajonado en los cuartos de producción, la tan esperada cuarta entrega de la legacía jurásica más popular de la historia del cine ha sido llevada a la realidad. Empecemos desde el principio. En el año 1993, más de uno de los que pueda estarme oyendo fue cautivado por el atrapante filme Jurassic Park, de Steven Spielberg. La historia de un multimillonario veterano cuyo mayor sueño fue casi una realidad, al construir un exuberante parque de atracciones en el que las principales estrellas eran dinosaurios de carne y hueso creados a partir de ADN extraído de un mosquito fosilizado en ámbar. Pero, como tenía que suceder, la treta de John Hammond de creerse rey de este parque se vino abajo, por un total descontrol de las instalaciones y el hecho de que los animales eran capaces de romper ciertos esquemas que los científicos, aparentemente, no vieron venir nunca, como la capacidad de cambiar de sexo y así procrear, al estos poseer ADN de rana. Lo que llevó al cierre definitivo del proyecto. En su secuela, El Mundo Perdido, el parque intenta reanudarse, esta vez exportando a los enormes animales jurásicos de la isla Sorna, otra cercana a la Nublar, que es donde el primer parque se fundó, hasta la ciudad de San Diego, pero como sabíamos todos, el desastre se hizo presente. Más tarde, en 2001, muchos nos echamos el épico facepalm de la época con la tercera entrega de esta saga, que se puede resumir en unas pocas frases. Niño estúpido y su amigo haciendo deporte extremo en la isla Sorna, que decisión más inteligente. Una madre y padre divorciados bastante desesperantes, cabe resaltar, que quieren encontrar a su hijo, y un montón de situaciones cada vez más estúpidas que hicieron a esta, en la opinión de muchos, la peor y más innecesaria entrega de la franquicia. Esta pésima secuela dejó a muchos con el afán de ver otra entrega con espuelas de duda, puesto que después de tan ridícula premisa, ¿qué podíamos esperar de la siguiente propuesta? Sin embargo, luego de mucha especulación, de muchos prototipos ridículamente estúpidos de guión, quien recuerda a los dinosaurios humanoides, y de mucho negociar y obtener presupuesto, se dio luz verde a Jurassic World, la cuarta película que se encargaría de tratar de mantener el fuego vivo de esta legacía y que nunca quedase en el olvido. En el momento en que se exhibió el primer tráiler oficial, posteé un video en mi canal dejando en claro mis impresiones ante lo que venía a ser la premisa que manejarían, estipulando que mis expectativas respecto a este próximo filme rayaban en un temor absoluto, puesto que no me esperé nada de una trama que aparentemente no dejaba en claro un nivel de crecimiento respecto a las entregas anteriores. Sin embargo, dije bien claro que le daría su oportunidad. La vi con calma y estas son mis opiniones. ¿De qué trata la película? Alrededor de 10 años después de los sucesos ocurridos en el primer parque, un grupo de inversionistas decide invertir en un nuevo parque jurásico, tratando de continuar con el legado empresarial que Hammond, en alianza con InGen, pretendían hacer. Solo que esta vez intentaron corregir los errores que este pudo haber pasado por alto, llegando a convertir su proyecto en un éxito total. Las atracciones están a todo dar y ha demostrado ser un proyecto más que viable. Sin embargo, como todo parque de atracciones, hay que innovar. Lo que ocurre después de que, luego de hacer un examen exhaustivo a nivel estadístico, se dan cuenta de que el público ya no se sorprende tanto con las criaturas que ofrece el parque, por lo que el índice de posibilidades de seguir invirtiendo se ve en riesgo. En este caso, se opta por crear una nueva especie de dinosaurio a partir del ADN de diversas especies prehistóricas y animales actuales. El resultado es una hembra carnívora sedienta de sangre y sumamente inteligente a la que denominan Indominus Rex, la cual logra escapar de su zona aislada en la que había sido criada y comienza a tener contacto con un mundo al cual jamás había visto, así como también nuevas especies y criaturas a las que mata sin piedad, ya sea por necesidad de alimento o por simple deporte. Los protagonistas son Owen Grady, un hombre experto en animales prehistóricos interpretado por Chris Pratt, Claire Dearing, la ejecutiva en jefe, interpretada por Bryce Dallas Howard, y Zach y Gray Mitchell, los sobrinos de Claire, interpretados por Nick Robinson y Ty Sidekins, los cuales deben sobrevivir mientras intentan acabar con el dinosaurio híbrido que han convertido ese parque en una pesadilla para los miles de espectadores que ahora rondan por sus alrededores. Desde antes de ver la película dejé en claro que la idea de un dinosaurio híbrido y genéticamente modificado era de lejos pretenciosa y rebuscada. Nunca sentí apego por la idea con la que pretendían trabajar, puesto que suponía traer a la vida una franquicia que no daba para más. Sin embargo, para cuando mis ojos vieron la pantalla de créditos, solo dije una cosa: no puedo creer lo bien que lograron sacar adelante este proyecto.
La película demostró tener un control bastante eficiente sobre las ideas con las que estaba trabajando, aunque el guión le diese cabida a un montón de situaciones que seguramente hicieron que más de uno se preguntara qué estaba pasando, o por qué hay que recurrir a cosas tan rebuscadas. Pero hasta donde la película logró llegar, hubo muchas cosas que la verdad me dejaron sorprendido, no por lo visual o lo estético, sino a nivel de la estructura del guión. Por ejemplo, la idea de que Owen pudiese amaestrar a los raptores a grado de tener cierto vínculo con ellos y así dirigirlos, parecía al inicio una idea estúpida, pero se acopla al modelo de la premisa con la que estaban dispuestos a trabajar. Es algo parecido a los hombres encargados de controlar animales de zoológico. Muchos se especializan en vincularse con el animal para poder llevar un mejor control sobre el orden y seguridad del parque. Lo mismo ocurre acá, y la verdad lo hicieron muy decentemente. Sin embargo, la escena final en la que Delta, Charlie, Echo y Blue se abalanzan contra el Indominus Rex, al estos hacer caso al que se supone su amo, la vi un tanto fuera de lugar, especialmente al tratar de meter cierta experiencia emocional en pleno conflicto. Son animales prehistóricos, el instinto vale más que esa mirada de duda sobre quién dirigir tu lealtad. La idea del híbrido genéticamente modificado la sigo considerando una pésima decisión, en especial cuando el principal ingeniero genético del cuarto de creación del parque es Henry Wu, uno de los cabecillas genéticos de John Hammond en el primer filme. En serio, Wu, ¿acaso no aprendiste absolutamente nada del primer incidente? Parece que no, puesto que conforme avanzan las cosas nos damos cuenta de que Wu está vinculado en un proyecto alterno a Jurassic World, el cual, por como dieron las señas, está relacionado con ofrecer al gobierno la oportunidad de usar raptores y dinosaurios como armamento militar, debido a que sus instintos desarrollados por más de 65 millones de años le dan mejores dotes en combate que el potencial armamento de una milicia estándar. Esto simplemente me hace querer rogar que la idea no se lleve a cabo, puesto que el prototipo de un guión de usar dinosaurios como fuerza militar fue descartado hace tiempo por quejas de la propia fanaticada. Realizar esta idea dilapidaría para siempre la franquicia. Es una estúpida idea. Ojalá no la tomen en cuenta, pero para nada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si el Indominus Rex no hubiese sido creado, la película no tuviese sentido, puesto que a pesar de que se estableció al principio del filme que el parque de vez en cuando tiene sus inconvenientes, como por ejemplo que un animal se fugue de su respectivo sector, estos han sabido mantener todo bajo control. Hacía falta un buen factor conflictivo para sacar la historia adelante, y a pesar de que la idea de los ejecutivos ambiciosos y avaros y la científica escéptica nada sensible que cree que los dinosaurios no son animales sino una fuente de ingresos es trillada, rebuscada y estúpida, sirve como eje central en el planteamiento y resolución de los problemas. Aún así, esto no salva al filme de tener sus detalles. Hubo realmente algunas subtramas o problemáticas que realmente no llegaron a ningún lado, como por ejemplo el conflicto existente entre Claire y sus sobrinos, al estos pasar varios años sin verle la cara y que ésta, de cara a sus negocios, no les preste atención. ¿Por qué? Porque a pesar de que ambos hermanos se sienten mortificados respecto al divorcio de sus padres y no sentían un apego especial hacia su tía, estos problemas parecen resolverse por sí solos, sin recurrir a ningún parlamento que permita de verdad ver un trasfondo creíble en la psicología de los personajes. De hecho, ¿cómo esperas tan siquiera plantear una situación así cuando tienes a un enorme dinosaurio híbrido en medio? En un resumen simple, no hay tiempo para resolver este tipo de problemas de índole dramático cuando la columna vertebral de la historia es matar a una criatura prehistórica asesina de gran tamaño. Se dejaron asuntos sin resolver, lo cual nos da una ligera referencia que esta historia no termina aquí, sino que no solo por los planes ejecutivos tras bambalinas, sino por la enorme cantidad de ingresos que hasta el momento ha recaudado la entrega, llegando casi a rivalizar con Rápido y Furioso 7, se tienen previstas al menos 2 secuelas más. ¿Cómo harán para seguir sacando adelante esta historia? No tengo idea. Lo mejor será esperar a ver con qué tipo de guión nos viene Universal y todo ese equipo detrás de este proyecto. Un ejemplo podría ser el hecho de que Henry Wu escapó en un helicóptero al final, exigiendo la garantía de que le darían retribuciones respecto al proyecto con el que estaba aliado, a pesar del que se presume es el cabecilla del mismo, fue asesinado por un raptor. Del mismo modo, hay una cosa que resultó bastante familiar en esta película, y no estoy hablando del tema musical. Todas las entregas lo han tenido y no veo por qué esta no debería continuar con ello. Me refiero a que la ecuación narrativa de la que se vale la película para funcionar
es bastante, y digo bastante similar a la de la primera película. Sí, piénsenlo. Expertos en dinosaurios están en desacuerdo con una idea que los miembros del parque ven como plausible para obtener ingresos o hacer del parque un éxito. Un personaje en particular tiene alianza con otra organización para obtener beneficio propio, no solo con el actual parque, sino por vías alternas. ¿Quién se acuerda de Dennis Nedry? Un dinosaurio en particular inicia toda la hecatombe del parque. ¿Quién recuerda al T-Rex? Un parque que tenía panorámicas de ser un éxito irrevocable cae en desgracia por el descuido de sus propios creadores. Hello, primer filme. Existen muchas referencias a que Jurassic World intentó volver a las raíces de su más grande antecesora, que fue Jurassic Park. Esto, en mi opinión, no es muy criticable, tomando en cuenta que las dos secuelas anteriores trataron de emular ciertas ecuaciones que no funcionaron. La segunda prácticamente es un mensaje ambientalista de Greenpeace, mientras que la tercera es simplemente un filme estúpido, lleno de personajes estúpidos, siendo estupideces estúpidas. Y aunque no optaron por una trama más original, supieron moverse al menos de forma un tanto decente con lo que tenían para plantear y resolver en pantalla. Y eso lo considero en cierta forma un mérito que hay que tomar en cuenta. No la hace más grandiosa que la primera, pero sí la hace un tanto más competente que sus anteriores secuelas, más bien precuelas, porque hay que tomar en cuenta que esta es la última. Sin embargo, hay muchos puntos que me hubiese gustado ver, como por ejemplo el replanteamiento de cómo el parque logró resurgir, tomando en cuenta que fue hecho en la misma isla nublar en donde están los viejos cimientos del parque de John Hammond. Pues, ¿cómo lograron hacer eso? Es decir, ¿cómo lograron construir el parque desde cero? Y peor aún, tomando en cuenta que pasaron 10 años desde el incidente desastroso del primer parque, ¿cómo hicieron para hacer el control poblacional? Es decir, hay muchas cosas que uno se pregunta para saber cómo se hizo el proceso de refundación de este nuevo parque. Pero la película jamás se toma la molestia de contestarte esas preguntas, y eso de verdad que deja mucho que decir, no en el buen sentido. Aún así, considero que en lo que eran sus estándares, en lo que era el estándar del guión y la historia que pretendía manejar, pues lo hicieron de una forma decente. No terminaron decepcionándome, pero me quedaron a deber muchas cosas. Entre lo que se podría destacar, cómo rayos surgió ese parque, cómo fue el proceso de refundación, cómo es que los inversionistas, después de ver semejante desastre, se atrevieron a reinvertir otra vez. Pero bueno, son preguntas que seguramente muchos de los fans más fieles de la saga vamos a preguntarnos. Esperemos que en las secuelas que pretendan sacar, porque eso es mentira que no van a sacar secuelas, nos logren contestar ese tipo de preguntas. Y en base a esto debo decir una conclusión de la que muchos se han sido partidarios, que es que la consideran la mejor secuela de todas. Es un poco difícil manejarla como secuela, tomando en cuenta que a pesar de que dicen que pasaron 10 años luego del incidente de Jurassic Park, esta película, al tratar de emular la ecuación de la primera, es un tanto complicado definirla como secuela. Parece más una película hecha a la par que la primera, tratando de probar dos panoramas distintos a ver cuál le gusta más al público, evidentemente dejando de lado ciertos parámetros que hicieron a la película más grandiosa que esta. Tomemos en cuenta una cosa, por ejemplo, algo que me irritó bastante fue el hecho de que mis predicciones se cumplieron. Los dinosaurios usaron muy poco la cuestión de los animatrónicos, de hecho creo que casi ni los usaron. La única escena medio creíble que vi fue la escena del apatosaurio agonizante en los brazos de Claire. Es decir, fue lo más cercano a un animatrónico realista que vi. Del resto, todas las criaturas se notaba a leguas que estaban hechas por computadora, incluso cuando estaban en un estado estático. Es decir, toda esa ilusión que lograron crear los animatrónicos, o por lo menos la mezcla entre animatrónico y CGI en el primer filme, se echó al traste y decidieron simplemente ir por las buenas y hacer todo a computadora para que se viese, pues, más genial, supongo yo. Cuando en realidad todos esos efectos, el aspecto amenazante, el aura de suspenso de la primera, el aura incluso de terror de la primera, ese sentimiento de tensión se echó a un lado y todo ocurre de una forma tan frenética que es imposible caer en tensión. Pareciera como si el único objetivo de la película es asombrarte con la cualidad magnánima de tus criaturas. Y bueno, no olvidemos el
la parte final que la nombré antes, en donde el Raptor pasa como por un proceso de, no sé, estilo My Little Pony, Friendship is Magic, en donde simplemente tiene que elegir entre un derivado genético de su propia especie y un ser humano. Eso no justifica absolutamente nada. El Velociraptor es un ser instintivo, no es un ser racional. Así que muy mal esa movida. Como pueden ver, le añadí muchos detalles a este filme, pero es que no es difícil detectarlo, sobre todo cuando has visto las secuelas anteriores. Sin embargo, no la considero más deficiente que la segunda o la tercera película. Esta logró avanzar un poco más y darnos una probadita un tanto más refrescante de lo que es la franquicia Jurassic Park, y quizás darnos una experiencia que dé esperanzas de que la franquicia pueda volver a renacer. Considero que es la mejor secuela, es lo único que puedo decir. No se acerca ni de asomo al nivel de suspenso y majestuosidad de la primera película, pero sí demuestra tener mejor estructura y manejo de los pocos y pobres argumentos con los que tenía para trabajar, a diferencia de sus dos predecesoras. ¿Vale la pena verla en el cine? Sí, tiene la suficiente fuerza como para que puedas verla en pantalla grande y salgas al menos sorprendido de las cosas cool que se puedan ver por ahí. Pero si es a nivel de historia que quieres verla, da igual verla en el cine que verla por internet. ¿La recomiendo? Sí, es bastante entretenida y se puede disfrutar tanto a solas como con tus amigos. Es decir, tiene todo lo necesario, compila todos los elementos que hacen falta para ofrecer una buena aventura que es menester mirar. Así que, bueno, sin más preámbulos, no me queda más que decir que es un filme bastante bueno para disfrutar, ya sea solo con amigos. No es excelente, no es maravilloso, no es espléndido, ni mucho menos es una obra maestra. Solo es una película buena que vale la pena ver, ya sea en internet o en el cine. Depende de ti cómo quieras pasar la experiencia. Mi calificación final a Jurassic World es un tanto más baja que la crítica en general le ha dado. Mi calificación final es un 6 sobre 10. No es mala, pero tampoco es buena. Simplemente está en un punto medio porque de verdad que con lo poco que trabajó hizo algo bien, pero no logró sorprender lo suficiente. Así que bueno, lo único que digo es que espero puedan disfrutarla, ya que a pesar de que intenta emular la ecuación de su más grande entrega, pues tampoco da a destacar mucho. Así que no me queda más opción que decirles que vayan a verla y juzguenla por ustedes mismos. Yo ya he dado mi juicio. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y de ser así recuerda poner pulgar arriba, comenta, de ser posible suscríbete, y si te gustó muchísimo el video puedes añadirlo a tu lista de favoritos. Recuerda seguirme en mis redes sociales para así poder estar en contacto, así podrás darme sugerencias de qué temas hablar, de qué películas o series hacer reviews, de qué tema de crítica social hablar, si quieres que hable de un tema de entretenimiento en particular, cualquier cosa. Solo recuerda seguirme en mis redes sociales en la descripción del video. Gracias por todo, gracias por ver, y no tengo más que decir. Hasta la próxima.